Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 15 de abril del 2025. Llevamos muchos meses leyendo en la prensa crónicas, que es verdad, citando fuentes cercanas a Moncloa o a Ferraz, si bien certifican que la situación es cada día que pasa más insostenible, auguran que Pedro Sánchez aguantará el tiempo que haga falta, que lo tiene todo bajo control. La verdad es que nadie es capaz de saber lo que se le pasa por la cabeza al presidente del gobierno, pero esa es la sensación que desprende, dicen los más cercanos a él. Hoy, sin ir más lejos, cuenta Voz Populi, que le habría trasladado Pedro Sánchez a su núcleo duro que no habrá crisis de gobierno, que no va a tocar a nadie, para alivio de algunos, Montero, Alegría, Morán, Álvarez, Robles, Marlaska. No lo hará porque no lo ve necesario. Sin embargo, ese empeño por trasladar la imagen de gobierno indestructible no se corresponde con las grietas que empiezan a abrirse en determinadas piezas que, si uno las pone todas encima de la mesa, comenzamos a apreciar un puzzle que ya cuesta encajar. La noticia con la que nosotros hemos elegido comenzar hoy en la noche de radio, seguramente a esta hora ya no la encuentren en muchos medios. Pero créannos si les decimos que es un auténtico terremoto político para Pedro Sánchez. Y lleva nombre de mujer. No, no es Pilar Alegría, que hoy casi ha roto a llorar cuando le han preguntado ¿pero entonces qué pasó en el parador de Teruel? Porque usted al final confesó que durmió allí, pero se destrozó una habitación de un parador nacional en plena pandemia por una fiesta con prostitutas organizada por un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces Alegría se ha apoderado de más de la mitad de la rueda de prensa y nos ha contado a todos lo duro que ha sido aguantar los ataques machistas que está recibiendo, pero explicaciones de aquella noche las justas. Eso luego lo van a poder escuchar ustedes, pero nuestra protagonista hoy no es Pilar Alegría. Se llama Belarmina Díaz y a las 12:40 minutos del mediodía ha presentado su dimisión. 15 días después, desde el terrible accidente en la mina asturiana de Cerredo, que acabó con la vida de 5 mineros y que dejó heridos a otros 4. Han pasado 8 días desde que en este programa les hiciésemos el relato completo de lo que hasta ese momento se conocía. Y les dijimos que retuvieran el nombre de Belarmina Díaz. Porque Belarmina Díaz era clave en toda la historia. Porque antes de ser nombrada consejera del Principado, cargo del que hoy ha dimitido, fue directora general de Minas, también en el gobierno socialista de Adrián Barbón. Durante ese mandato también ocurrió otro accidente mortal que cerró la mina de Cerredo. Y a pesar de ello, a pesar de las investigaciones que acreditaron que se estaba sacando carbón de forma ilegal, a pesar de las denuncias que recibió su departamento de que se estaba operando de manera fraudulenta y que cayeron en saco roto, a pesar de todo esto, Belarmina Díaz otorgó 2 licencias a la actual empresa explotadora de la mina, que resultó ser la empresa del hijo del anterior dueño, que es el que tuvo el otro accidente con un minero fallecido y otro herido. Empresa que después supimos que surgió de la nada, con el mínimo capital social que se requiere para crear una sociedad y que solo unos meses después de su creación pues, consiguió también una suculenta subvención del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, con esta previa y con todos los partidos de la oposición pidiendo su dimisión y con una comisión de investigación en marcha que ha comenzado en el Parlamento asturiano, pues hoy ha llegado el plato fuerte. Y el plato fuerte ha sido la comparecencia de Belarmina y la dimisión. Cuando ha arrancado su intervención, hay que decir que nada hacía presagiar lo que íbamos a escuchar después. Básicamente porque lo de la dimisión se lo ha dejado para el final. Ella ha empezado defendiendo su gestión.
ha dedicado unos minutos a hacer autocrítica, pero muy poco. Según Belarmina Díaz, el gobierno asturiano lo hizo todo bien. Actuó desde el minuto cero, las inspecciones pues, no detectaron nada irregular, el servicio de minas habría actuado de haber existido alguna señal, ha dicho en definitiva que todo estaba en orden. Misma frase que pronunció después del accidente junto a la delegada del gobierno, ¿se acuerdan?, en Asturias, Adriana Lastra. Hace unos meses hubo una inspección rutinaria en la mina y todo estaba en regla. Estaban haciendo los trabajos para los que tenían en este caso permisos que además concluían el 11 de abril. Como decía la delegada, el día 23 de septiembre de 2024 tiene lugar una inspección rutinaria, no se detecta nada anormal y bueno, pues en este tiempo estaban en las correspondientes labores de cierre y de abandono, que como reitero tenía que producirse el día 11 de abril. Nos dijeron que todo estaba en regla, que los mineros estaban haciendo los trabajos para los que tenían los permisos, que la inspección no detectó nada normal. Todo estaba en regla. Y resulta que hoy, durante su discurso en el Parlamento asturiano, Belarmina Díaz ha confesado que ya en la primera inspección ocular de la mina, algunas cosas extrañas sí que se detectaron. Es conocido, y así lo adelanté públicamente, que en la primera inspección ocular tras la tragedia habíamos detectado indicios de irregularidades. Indicios de que podían estar realizándose actividades que no se ajustaban a la autorización que tenía Blue Solving. Pues bien, la inspección realizada el martes, día 8 de abril, por nuestros inspectores, descubrió 2 huecos posteados en encerrado, cerrados, dado que no ha sido posible el acceso a los referidos huecos. Como consecuencia del metano acumulado, se estima que los referidos desuyes tienen una altura aproximada, medida sobre capa, de unos 25-30 metros. Los referidos huecos que ya les contamos el viernes en este programa, que eran huecos de más de 20 metros. Si se han detectado irregularidades, si tal y como parece se ha cometido alguna ilegalidad, ¿quiénes creen ustedes que serían los responsables? ¿Los que autorizaron las licencias desoyendo las denuncias previas? ¿O incumpliendo sus propias palabras de inspección y control? ¿O la empresa explotadora? ¿O los dos? Pues escuchen su respuesta. Si, como parece, en el piso tercero denominado Mangueiro se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera. A partir de ahí han tomado la palabra todos los grupos parlamentarios. A ninguno le han convencido, claro, las explicaciones que minutos antes había ofrecido la todavía consejera, pero hablamos a nadie, ni a los grupos de la oposición, que son Partido Popular, Foro Asturias, Vox, Podemos, ni tampoco al socio de gobierno de Barbón, Izquierda Unida. Que si algo ha sido hoy es especialmente duro con Belarmina Díaz en el Parlamento, además con el contexto político que ahora les contaremos de cómo están las cosas con el gobierno socialista. Pero el pleno ha durado 3 horas y probablemente ustedes estén echando en falta alguna declaración del presidente Barbón. ¿Ha dicho algo? ¿Ha tomado la palabra? ¿Antes? ¿Ha estado ahí escuchando a Belarmina Díaz, a su consejera? Pues no, ha decidido dejar el escaño vacío durante la intervención de Belarmina Díaz. Ha dejado a su consejera quemarse sola. Ha decidido no escuchar tampoco a su socio de gobierno, y esta es la noticia que hoy adelantaba la Nueva España, que está ahora mismo amenazando con romper el gobierno autonómico. Ha sido justo al final, cuando Belarmina Díaz, después de escuchar a todos los grupos, ha vuelto a subir al atril para responder a todos ellos, a todos los que hoy han pedido su cabeza, ha sido ahí cuando ha hecho el anuncio de la dimisión
Y entonces ha entrado Barbón por la puerta. A ustedes no les importa por qué se produjo la explosión de Grisú, de Blue Solving, no les importa. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona que ni yo ni mi familia merecemos. Pues bien, les anuncio que ayer por la tarde he presentado mi dimisión irrevocable al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón. Gracias, presidente, por haber confiado en mí, pero como bien sabes, yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia. Muchas gracias. Ayer fue cuando comunicó al presidente asturiano su dimisión, sin embargo, se ha esperado hacer el anuncio que muchos llevaban esperando desde el primer día al final de esta intervención. Barbón ha decidido que ese era el momento para entrar en el Pleno y, bueno, pues de los pocos aplausos que ustedes han escuchado, uno de ellos eran del propio Barbón, que después ha decidido que era un buen momento para grabarse un vídeo, al menos para emitirlo luego después en redes sociales, donde agradece su labor a la consejera que hoy ha tenido que dimitir. El día del accidente de la mina, Barbón también afirmó que el gobierno asturiano llegaría hasta el final, caiga quien caiga. Pero de momento solo ha caído ella. ¿De verdad cree Barbón que con la dimisión de su consejera va a ser suficiente? 5 mineros muertos y 4 heridos. El gobierno del socialista Barbón, que hace tan solo una semana parecía inquebrantable y que presumía de que llegaría hasta el final de esta investigación, que parecía que la cosa no iba con él, pues resulta que ahora ya empieza a tambalearse. Y ahí está la amenaza de su socio de gobierno, que veremos a ver si acaba o no acaba en ruptura. Del mismo modo que también se ha empezado a tambalear el argumento que hasta ahora había sostenido el Gobierno de España, y vamos con otra de las protagonistas del día, respecto a lo que sucedió con otra tragedia. El 29 de octubre, la Dana. Durante todos estos meses, el presidente se ha encargado de encumbrar la figura de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y bueno, pues de reforzarla también internamente en el Partido Socialista. De hecho, Sánchez la incluyó en la ejecutiva del partido a nivel nacional como vicesecretaria de Igualdad. Está en todas las quinielas como aspirante a, posiblemente, ministra. El presidente considera que la gestión de la Dana que ha hecho la delegada del Gobierno es un valor de cara a las próximas elecciones que pueda haber en la Comunidad Valenciana. Y tanto es así que hoy mismo pues ha presentado su candidatura a liderar el Partido Socialista en la ciudad de Valencia para tratar de recuperar ahora en manos del PP la alcaldía en 2027. Sin embargo, ayer, 24 horas antes de la presentación de esta candidatura, Pilar Bernabé, insistimos porque no tuvo el eco que se merecía la noticia, tuvo que declarar como testigo ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana del pasado octubre. Y ahí, delante de la juez, confirmó que no nos había dicho la verdad. Y que se enteró de la gravedad de la situación por una alcaldesa, la de Paiporta, y no por la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno de España. Pilar Bernabé admitió que la Confederación no informó en la reunión de emergencia, la reunión del CECOPI, del desbordamiento del Barranco del Pollo. La alcaldesa socialista de Paiporta, que es Maribel Albalat, ya dijo anoche en Radio Nacional que si no es porque ella le llama cuando el agua ya había entrado en su propia casa y le avisa de que la gente se está ahogando, la delegada del Gobierno no movió ni un solo dedo. Pero hemos tenido que esperar 6 meses para conocer esta verdad. Les hemos dicho que desde hoy es candidata a liderar el Partido Socialista en la ciudad de Valencia. Y resulta que hace un par de horas el Partido Socialista ha tenido que cambiar de manera express su biografía en la web de Ferraz, porque también nos había mentido en eso. Hasta ayer Pilar Bernabé era licenciada en 2 carreras. Si usted consulta ahora la web del Partido Socialista, resulta que la número 4 del PSOE a nivel nacional pues no tiene ninguna titulación, porque nunca llegó a acabar esas 2 carreras.
Aunque, ¿verdad? Ahora mismo el menor de sus problemas es que también nos mintiera con su currículum. Y en aproximadamente una hora nos va a pillar en directo en este programa, seguramente podremos escucharlo, va a comparecer el ministro de Economía, que es Carlos Cuerpo, desde Washington, para explicar cómo ha ido su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Decía hoy El País que el viaje de Cuerpo demostraría, según el gobierno, que las cosas no están tan mal entre España y Estados Unidos como piensa y como dice el Partido Popular. Y que aunque Bessent dijo aquello de que si España se alinea con China sería como cortarse el cuello, que bueno, que el hecho de que hoy Cuerpo y el secretario del Tesoro se sienten a hablar es la constatación de que a la administración Trump le ha parecido casi anecdótico la visita de Pedro Sánchez a Xi Jinping. Es más, la visita la conocimos ayer a primera hora, el viaje de Carlos Cuerpo, que es cuando se comunica a la prensa. Y eso es verdad que nos llevó a pensar automáticamente que podía tratarse de una cita improvisada. El País contaba, citando fuentes del gobierno, también que si algo reflejaba este viaje es que, abro comillas, Estados Unidos respeta a España y los canales se mantienen abiertos para negociar sobre todo tipo de cuestiones. Sin embargo, en la previa de este encuentro, le han preguntado a Scott Bessent, al secretario del Tesoro estadounidense. Y escuchen porque él nos ha contado otra versión. En lo que respecta a las negociaciones en curso de esta semana, ¿se va a reunir de nuevo con el equipo negociador japonés y con el ministro de Economía español? Bueno, lo del ministro de Economía de España era una reunión que ya estaba programada. Él y yo nunca nos hemos visto, así que no se trata de una reunión comercial. La reunión japonesa sí que es una negociación comercial. Es decir, que la reunión ya estaba agendada antes del viaje de Pedro Sánchez a China y que en cualquier caso no se va a hablar de asuntos comerciales. Luego veremos a ver qué nos explica Carlos Cuerpo en esa comparecencia posterior. Es decir, que el secretario de Estados Unidos no va a hablar en principio con él sobre los aranceles. Bueno, a ver qué nos explica Cuerpo. Hoy saben que es martes y hoy se ha reunido el Consejo de Ministros. Y en la rueda de prensa posterior, bueno, pues los periodistas han preguntado por este viaje del ministro de Economía. Y de todas las preguntas, porque básicamente, bueno, pues la respuesta siempre ha sido la misma de la ministra portavoz Pilar Alegría, que hoy estaba a otra cosa, ha sido la confirmación de que efectivamente el encuentro ya estaba agendado y que, bueno, pues Carlos Cuerpo viajaba a Estados Unidos, por supuesto, con el beneplácito de la Unión Europea. Pero de todas las preguntas que se han hecho sobre la visita de Carlos Cuerpo y la gestión que está realizando en esta guerra comercial, nos vamos a quedar con una. Porque hoy hemos conocido, casi al mismo tiempo en el que estábamos escuchando la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno ya ha activado 5.000 millones de euros de avales ICO para las empresas afectadas por los aranceles. Ya nos habían explicado ese paquete de ayudas, conocíamos muy poquito de la letra pequeña y hoy, bueno, pues ya se ha puesto en marcha o ya se ha activado, veremos a ver luego cómo se acaba ejecutando esa primera línea de avales. Sobre los aranceles, bueno, a ver qué escuchamos en esa rueda de prensa posterior en Washington, pero sobre los aranceles hoy Carlos Cuerpo parece que no nos va a contar mucho, pero no debe estar muy contento el ministro de Economía con que se le utilice a él como escudo por el fiasco del viaje de Sánchez a China, que fíjense cómo, estando en Washington, ha pedido paso en la rueda de prensa que se estaba celebrando en el Palacio de la Moncloa. Sí, escuchen. Efectivamente está hablado con todos los grupos y para poder además participar en esta primera línea de ayudas se podrán beneficiar aquellas empresas que exporten entre un 5 o más de un 5% de sus productos a Estados Unidos. Han preguntado, no recuerdo ahora, ya disculparán, han preguntado en varias ocasiones también sobre la reunión con el ministro Cuerpo y me indicaba además el propio ministro Cuerpo, porque está escuchando la rueda de prensa. Sí, bueno, es así, tenemos un ministro muy completo. Sí. No, que él está manteniendo además constante conversaciones con el comisario de Comercio.
Bueno, Carlos Cuerpo es un ministro muy completo, decía Pilar Alegría. Nos ha dejado un PowerPoint, se le escuchaba así a lo lejos al ministro también Bustinduy, que hoy ha comparecido junto a Jordi Hereu y Pilar Alegría. Siguiendo con el relato, les decíamos al principio que en mitad de la estrategia por tratar de vender normalidad en Moncloa, llámenos mal pensados, pero queremos también que escuchen este sonido. Es un anuncio que ha hecho hoy Pilar Alegría al principio de esa comparecencia, antes de las preguntas de los periodistas. Comentarles y explicarles a todos ustedes que se ha aprobado también por parte del Ministerio del Interior un anteproyecto, en este caso de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en cumplimiento además también del Plan de Acción por la Democracia, y entre otras de las medidas que se adaptan es la obligatoriedad de celebrar al menos un debate electoral en los medios de comunicación públicos, y también, por supuesto, se recoge que los sondeos y las encuestas que sean publicados durante las campañas electorales den el acceso al fichero de sus microdatos. Luego hemos sabido esta misma tarde también que el Gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley para rebajar la edad de voto a los 16 años antes del verano. Está en ello ya la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que para otras cosas, por ejemplo, el reparto de menas ha tenido poca participación, pero en este caso sí que estaría liderando esta propuesta. Y ambas cosas podrían no llamarnos tanto la atención de no haber sido porque hoy además se han juntado varios titulares en los medios que apuntan a que los socios de gobierno, los socios de Pedro Sánchez, ya han puesto en marcha los preparativos para saltar del barco. No vaya a ser. Titular de Luca Constantini hoy en The Objective: Podemos sospecha que Sánchez adelantará las elecciones para coincidir con las andaluzas. Esto es junio de 2026. Dice Luca en su noticia que, citando fuentes además del partido de Irene Montero y Belarra, que están convencidos de que Sánchez les va a culpar del fracaso de la negociación presupuestaria para, al mismo tiempo, activar el reloj electoral. Y que por eso los de Podemos están diseñando su propia estrategia, que sería la de romper con el partido de Yolanda Díaz para hacer frente, si es que lo consiguen, a quienes acabarán responsabilizándoles a ellos, a sus 4 diputados, de haber roto la legislatura. Pero 7 son más que 4. Escuchen al secretario general de Junts, Jordi Turull, esta mañana en Televisión Española. Pues estamos a finales de mayo, estamos por estas fechas. De todos los acuerdos que hemos cerrado, ¿cuál está ya ejecutado? ¿Cuál? La pregunta es esta. La amnistía no se está aplicando. El catalán no es oficial en Europa. Tenemos aún de tramitar. Hemos llegado a un acuerdo. Cuando lo pidió el mediador, llegamos a un acuerdo en la ley que hace el traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña, delegación de competencias en materia de inmigración. Pero bueno, esto tenemos que conseguir y negociar los votos de las demás formaciones políticas. Junts habla de mayo. Los ultimátums del partido de Puigdemont ya sabemos que pueden acabar de 2 formas: o con un acuerdo in extremis de perfil bajo, o realmente haciendo tragar a Pedro Sánchez. Pero es la primera vez que en el entorno más próximo al fugado se empieza a valorar como una posibilidad real un adelanto electoral. Es lo que publica hoy el diario El País, citando fuentes del partido. Dice: unas elecciones podrían no venirnos mal. Esto es lo que le dicen desde Junts a El País. Al parecer, Puigdemont está empezando a impacientarse un poquito porque ve que la amnistía no solo no llega, sino que lo de que pueda estar para el verano, como le jura Santos Cerdán cada vez que va a visitarle, pues se ha complicado bastante en estas últimas horas, en esta última semana, después de que el Supremo haya dejado claro que no va a amnistiar el delito de malversación. Así que en Junts también estarían con la maquinaria preparada, porque aunque unas nuevas elecciones creen que podrían hacer presidente a Feijóo con el apoyo de Vox, también creen que Esquerra se desplomaría y que ellos podrían aprovecharlo para recuperar la hegemonía absoluta del independentismo. Luego vendría ella y luego la Generalitat, porque total, si la amnistía de Puigdemont acaba en la justicia europea, pues imagínense. El camino es bastante largo. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches.
Buenas noches, Esmeralda. A Pilar Alegría, Rubén, hoy le han preguntado por la amenaza de Turul. Y yo no sé si tú le has visto muy preocupada. Bueno, la verdad es que hoy en Moncloa tenían otras preocupaciones, como por ejemplo esa noche salvaje de Ábalos, que es en lo que se han centrado primero con esa intervención muy emocionada de Pilar Alegría denunciando el acoso que ha sufrido en redes, y luego más tarde, ya a base de repreguntas, pues ya ha acabado por negar que tuviese conocimiento de esa noche, de esa fiesta y de esos destrozos en el Parador de Teruel. Así que hoy han estado focalizados en rebatir esas acusaciones y no tanto en lo de Turul, que ha pasado bastante discreto. También, por ejemplo, sobre lo de la reforma de reducir a los 16 años la edad para votar, que es algo que es una idea del proyecto de infancia y de juventud. Pilar Alegría remarcaba que bueno, que de momento eso no ha pasado por el Consejo de Ministros, dando a entender como que bueno, que es una idea de un ministerio que recordemos que está en manos de Izquierda Unida, pero que todavía no es una idea del gobierno en pleno. Bueno, luego escucharemos esa intervención de Pilar Alegría para poder ya analizarla en tertulia con Alejandro Vara, con Carlos Cuesta, con Cristina Losada. Bueno, la forma en la que ha expresado Pilar Alegría ha vuelto a convertirse en víctima de esos ataques machistas, al final sin entrar en el verdadero fondo de la cuestión, que es qué pasó aquella noche, si ella tuvo conocimiento y por qué, tal y como contó el pasado viernes Óscar López, entonces presidente de Paradores, tuvo que ponerse en contacto con el personal del alojamiento para que le explicara qué había sucedido. Pero, Rubén, cuentas hoy en Libertad Digital que el Partido Socialista ya ha activado la alerta ante Podemos porque teme que la división, la fractura a su izquierda, le haga perder el gobierno. ¿En qué posición, en qué momento estamos? Pues en estos momentos lo que están es monitorizando los movimientos de Podemos, ver qué sucede, y lo que esperan es que haya una reagrupación del espacio, es decir, de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, de esa extrema izquierda, para esperar que confluyan no dos listas, sino una lista. Están muy atentos a los movimientos, sobre todo de Izquierda Unida, dicen que es el que va a acabar decantando la balanza hacia el lado del que se vaya, si se va hacia Podemos o hacia Sumar, porque lo que temen y recalcan es que si no hay candidatura de unidad de todos estos partidos, lo más probable es que la izquierda no sume, porque hay que recordar, que es lo que nos cuentan, que bueno, en la mayoría de circunscripciones, las medianas, hay un tercer diputado, siempre el Liza, que es el que se llevan los restos del PP y PSOE, ¿no? Lo que dejan ahí, pues el tercero en discordia suele entrar y llevarse pues un escaño o dos. Estamos hablando de circunscripciones que reparten, pues por ejemplo 8, que reparten 5 diputados, y ahí es clave que haya una candidatura de unidad. ¿Por qué? Porque si los votos se dividen entre Sumar o una candidatura, como se quiera llamar, y Podemos, pues lo que temen es que esos votos pues se vayan a la basura y se los lleve todo Vox, ese tercero en discordia. Así que lo que piden es que haya candidatura de unidad, que se reordene despacio. De momento la orden de Moncloa y de Ferraz es la de no contribuir al ruido, la de no entrar al trapo, pero que consideran que son provocaciones de Podemos. Por ejemplo, ayer que escuchábamos que les tildaban de vasallos de Trump porque el ministro Cuerpo va a Washington a reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bueno, pues no van a entrar a esas provocaciones, afirman, y lo que esperan es que haya un reagrupamiento, una reordenación de ese espacio para ya, en todo caso, ya sí que empezaría pues la política, por decirlo así. ¿Cómo de posible ves una crisis de gobierno en el corto plazo, Rubén? Bueno, pues es cierto que Pedro Sánchez tiene que dar salida a unos ministros, que son aquellos que acaban de conseguir el liderazgo territorial. Estamos hablando, por ejemplo, de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que tiene que liderar el próximo año la candidatura en Andalucía, también de Pilar Alegría, pero de momento en el Partido Socialista se dice, y en el gobierno, que no va a haber golpe de efecto, que todavía va a esperar un tiempo más el presidente del gobierno hasta agotar, bueno, pues las posibilidades de recambio, aunque sí que es cierto que muchos ven al gobierno un tanto saturado en esta inercia del bloqueo parlamentario que bueno, pues se está desgastando, pero de momento parece ser que Pedro Sánchez va a esperar un tiempo más. Vamos a ver si, por ejemplo, a la vuelta del verano, porque lo cierto es que todavía no hay un comité federal fijado en Ferraz. Bueno, pues veremos a ver, parece que todo queda para el verano. Rubén, gracias, atentos, seguiremos a tus informaciones en Libertad Digital. Buenas tardes. Un saludo.